Ya estamos de regreso y miren quién llegó. Nuestra queridísima Liz está un poco atrasada, hay tráfico y todo, pero nuestro queridísimo psicólogo maravilloso Freddy Damián ya llegó, viene desde Toluca y estamos los dos súper emocionados claro que sí. de estar arrancando este segmento para ustedes que se llama Psicología en Breve. Así es. Platica un poquito de ti, mi queridísimo Freddy, Gracias. Bienvenido a Frecuencia Angelical. Gracias. Bueno, pues mi nombre es su servidor Freddy Damián. Soy psicólogo, tengo ya un poquito más de 20 años de haber egresado de la carrera y desde que salí me he dedicado a la formación en psicología de emergencias y desastres. Poco a poco la vida me ha ido llevando de los desastres a otros ámbitos de la intervención en crisis y bueno, actualmente pues en nuestro país estamos viviendo situaciones un poquito complicadas en cuanto a seguridad, condiciones sociales de trabajo, falta de oportunidades, entonces eso me ha llevado específicamente ya en lo que es la consulta psicológica a atender muchos casos que tienen que ver con estas afectaciones generales, ¿no? Las preocupaciones cotidianas del día a día, pero sobre todo lo que tiene que ver con mi seguridad, mi futuro y la vida que me espera, que espera mi familia, en fin, cosas así, eso es lo que me traen acá. Por eso me gustaría trabajar sobre esta cuestión de psicología en breve, es decir, pequeños tips que nos vayan ayudando a ese día a día. Maravilloso. Y hoy nos vas a hablar de la depresión. La depresión. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Así es. A veces sí, porque de plano te quedas así tirado, ¿no? Y no Claro. quieres hacer nada. Pero ¿cómo saber que estamos sufriendo de esta que es una emoción? ¿Cómo se considera? Pues la bueno, depresión? la depresión tal cual se considera como una enfermedad mental. Okay. Es una enfermedad discapacitante por completo. A diferencia de otras, su manifestación no es tan notoria. Esa es la gran diferencia con la depresión. Digamos, alguna afectación mental grave que nos hace salir de la realidad y que evidentemente la persona se encuentra confundida, actúa de manera rara, en fin, pues lo podemos identificar y pensamos o podemos decir, esta persona no está bien. Pero cuando hablamos de depresión, es una circunstancia, yo lo veo como una pequeña mancha gris, una pequeña sombra que va avanzando poco a poco, lentamente, va debilitando, va minando las fuerzas de las personas, y hasta que llega a un punto en el que esta persona puede quedar completamente incapacitada, ¿no? Hay situaciones en las que alguna persona, por más que hace esfuerzos, por más que intenta salir de la situación, no lo logra. ¿Por qué? Porque hay varias condiciones ahí. La depresión es una enfermedad tan sui generis, tan especial, que difícilmente es detectable en muchas de las ocasiones, incluso por colegas psicólogos también. En muchas ocasiones llegamos a hacer un mal diagnóstico. Hay dos tipos de depresión. Okay. Digamos, tiene que ver con magnitudes, con temporalidades, pero yo identifico dos tipos de depresión. Una que es la externa, que es derivado de esos factores que se presentan en la vida cotidiana. Puede ser un proceso de duelo, me despidieron del trabajo, me presentaron una carta de divorcio, en fin, ¿no? Eso me puede llevar a una situación de depresión, todo eso es externo. Pero cuando hay una condición interna, le llamamos endógena, hay una condición ya mucho más complicada donde se conjuntan cuestiones de bioquímica que tiene que ver con una producción ya sea alterada o disminuida de químicos a nivel cerebral. Sí. Y cuando eso se presenta, cuando hay una disminución o alteración en la producción de los bioquímicos a nivel cerebral, entonces ya la depresión es una condición mucho mayor, mucho más complicada y que muchas de las ocasiones requiere de atención no solamente psicológica, sino además de una atención psiquiátrica. Muchas de las ocasiones, si estamos estigmatizando la atención psicológica a no estoy loco, imaginemos una persona que llegue a pensar que necesita tomar un medicamento para controlar su bioquímica cerebral y por lo tanto salir de ese proceso psicológico, emocional y que también ya implica una condición psiquiátrica, pues hay un estigma mucho mayor, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que complica. Entonces, hasta ahí yo identifico estas dos, digamos, las dos perspectivas más amplias de la depresión, la externa y la interna.
Claro, permíteme. Marc, mi queridísimo Marc, ¿nos puedes encender aquí la pantalla? Gracias. Ajá, porque creo que nos están escribiendo por ahí. ¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy deprimida? Okay. Es así como tiene que pasar algo extraordinario o dentro de la cotidianidad, como decías, como que va avanzando, ¿no? Así es. Va inundando, vamos a decir, nuestro día a día. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Claro. Bueno, hay varios, varios factores o varios síntomas que tenemos que observar. Cuando hay un evento que acaba de suceder, por ejemplo, mencionábamos ahorita, no sé, me despidieron del trabajo, o tengo dificultades económicas por X circunstancia, no logré pasar un examen en la escuela, en fin, hay un factor externo que es identificado en un tiempo inmediato y eso me lleva a pasar un proceso o un periodo de estado de ánimo disminuido. Me siento triste, puedo estar llorando, puedo estar teniendo algunas reacciones irritables, por ejemplo, no quiero que nadie me hable, no quiero que me busquen, no quiero tener contacto. Hay personas, he visto que después de algún cierto evento complicado, incluso hasta se ponen en off, ¿no? En su Facebook, no sé. Esto es una situación transitoria. Lo importante a revisar en la depresión es que no es transitorio. Va avanzando, se puede hacer crónico y cualquier circunstancia externa que se presente va sumando a esta depresión. Entonces, no es un evento transitorio, hay que observar sintomatología muy específica. Está asociada generalmente con la tristeza, sí. Hay una necesidad muy constante de la persona de buscar el desahogo. Puede ser por la vía del llanto, puede ser por la vía del consumo de alcohol, por ejemplo, puede ser por la vía de búsqueda de actividades que aparentemente le hacen sentir bien, pero que no duran esas actividades. Entonces, cualquiera que sea una constante y ya no identificamos un momento específico en el cual esta persona empezó a sentirse debilitada emocionalmente, sino que en todo momento hay mucha apatía, por ejemplo, pocas cosas le hacen estar bien o sentirse bien, ya hay una constancia, una recurrencia del llanto, por ejemplo, y cuando ya se va considerando como más delicado, pues entonces la persona empieza a tener muchas fallas en todas las esferas o los ámbitos de su vida. Si está en edad laboral, empieza a tener problemas laborales, complicaciones, irritabilidad, ausentismo, empieza a llegar tarde, falta de interés en su trabajo o en la escuela, en fin, deterioro de sus relaciones interpersonales, empieza a tener fricciones con la familia, con los amigos, con la misma pareja, en fin. Son diferentes sectores, pero ya cuando consideramos que es mucho más crítico, ahí sí hay que tener ya una alerta, permanente, cuando, por ejemplo, hay alteraciones en el sueño. Y hablamos de alteraciones en el sueño que no estén asociadas con alguna otra circunstancia, es decir, no ha bebido o no ha consumido sustancias, o no ha pasado grandes jornadas de despierto o trabajando, en fin, que eso le lleve a un cansancio físico y que por lo tanto le haga dormir. Alteraciones en el sueño lo podemos considerar como la necesidad de dormir demasiado o también el insomnio, es decir, pasan noches y noches y no puede conciliar el sueño sin una razón aparente. Esa es una primera alerta. Otra alerta es que hay cansancio físico extremo, hay una sensación de estar exhausto sin aparentemente haber realizado actividades físicas que le llevaran al extremo, ¿no? Tengo amigos que practican ciclismo de montaña y en un fin de semana hacen 120 kilómetros de ruta, no sé, o hacen triatlón. Pues es normal que ese cansancio se presente al final de una actividad física extenuante. Pero aquí en la depresión puede no estar presente esa actividad y la persona se siente agotada como si hubiera hecho un ultramaratón. Entonces, ahí hay otra señal de alerta. Otro también es el dolor físico sin una aparente razón. No me golpeé, no he hecho trabajo físico extremo como ir al gimnasio, como cargar, como hacer cosas, en fin, y aún así hay dolor físico. Generalmente se manifiesta, eso es muy curioso, se manifiesta mucho en las piernas. En las piernas, ¿por qué? Porque las piernas simbólicamente hablan de un movimiento y la persona que se encuentra deprimida tiene esa sensación de incapacidad para moverse. ¿Sí? Siente que aunque camina no avanza y por eso hay un dolor muy referente. Las personas que viven con depresión, sobre todo cuando es crónica,
refieren constantemente mucho dolor de piernas sin que aparentemente exista un problema médico o fisiológico de presente. Entonces, digamos, esas tres yo las pondría como las más observables. Sin embargo, hay otra que es también muy sutil. Estar haciendo constantemente comentarios que hacen referencia a la muerte, ya sea directa o indirectamente. Resulta que la depresión es una de las principales causas que desenlazan una situación de suicidio, por ejemplo, ¿no? He trabajado con algunas organizaciones e instituciones de prevención del suicidio, no solo en México, sino en Playa del Carmen, por ejemplo, en algunas otras asociaciones en el norte del país, y en todo se refiere que primero hubo un proceso o un cuadro depresivo mayor, y después de ahí fuimos pasando a la ideación suicida. Entonces, cuando una persona que se encuentra evidentemente disminuida en su estado de ánimo, no tiene ganas de hacer nada, y también empieza a hacer referencia a situaciones que tengan que ver con la muerte, desde comentarios sutiles de quisiera dormir y no despertar, o me gustaría dormir y despertar en un lugar completamente diferente, en un paraíso. Ya hay mensajes ahí de que algo no está pasando bien, ¿no? Hasta que en algún momento lo manifiesten abiertamente, decir, no tengo ganas de vivir, no quiero hacer absolutamente nada, ¿no? Mira, Juana Morales Chagoya dice, qué maravilloso programa, mil bendiciones, saludos. Gracias. Angelicales, preciosa Dianita. Por acá, Sark CT dice, hola, wow. Y Susana Galván también te manda muchos saludos. Muchas y Lauris dice, pienso que alguien con quien convivo está deprimido hace tiempo, duerme mucho y no tiene interés en hacer cosas. ¿Cómo lo ayudo? Como que deja que lo ayuden y hay como una negación de la depresión de su parte. Dice, no deja que lo ayuden. Así es. Ajá. Bien, esto es muy importante. Qué bueno que lo preguntan, porque a mí me gustaría mucho que eso fuese el tema medular de esta charla, el cómo ayudar a una persona con depresión. Primero, saber que estas invitaciones, estas frases constantes de échale ganas, desafortunadamente no nos ayudan. Ajá. ¿Sí? Es muy necesario saber que una persona que se encuentra con una circunstancia de depresión, sobre todo cuando ya es crónica, es como pedirle a una persona que se ha roto una pierna que se levante y se eche a correr para que salga de la situación, ¿no? No, la depresión imposibilita, y entonces hacerle recomendaciones constantes de que él puede, de que se levante, de que salga de la circunstancia en la que se encuentra, simplemente pongámosle de alguna manera algún término, con echarle porras, no va a ser suficiente. Más bien es acompañarle en ese proceso, de preguntarle primero cómo se siente. Probablemente la respuesta no sea ni siquiera favorable, podrá decir desde el constructo social que tenemos, que es bien, ajá, estoy bien, hasta puede decir, me siento mal, pero no quiero que te metas, ¿no? O que no quiero que interfieras. Entonces, primero preguntarle cómo se encuentra y si quiere que se le acompañe. Evitar frases como échale ganas o cosas así que son del lugar común. ¿Por qué? Sí. Porque al momento en que la persona dice o piensa que debería de hacer algo por sí mismo y no lo puede hacer, se frustra más. Ajá. Al ver que hay intentos de otras personas por darle ánimo y el no conseguir ese ánimo hace que se pueda frustrar más. Es más bien acompañarle un poco con el ejemplo. A mí lo que he observado en grupos de autoayuda es que muchas personas me dicen, yo no tenía ganas de salir ni siquiera de casa, pero alguien me pidió que le acompañara a hacer algo. Muchas de las veces, voy a poner el ejemplo, ustedes habrán visto muy seguramente la película de Náufrago. Uh-huh. Recuerdan que este personaje, representado por Forrest Gump, uh-huh, está en la isla, ¿no? Y entonces Tom Hanks, ya, okay. Más bien al revés, sí, okay. Tom Hanks, uh-huh, encuentra un balón, uh-huh, y por X circunstancias, Wilson, ¿no? Si no la han visto, vuelvan a ver, uh-huh, proyecta en un balón. Sí. Entonces realmente Tom Hanks no sale de la isla ni siquiera por el recuerdo de su pareja, ni, ajá, por él mismo. Ajá. Sale por alguien más. Sí. Y ese alguien más es Wilson. Ajá. Entonces, pedirle a la persona que evidentemente está en depresión que aporte, que apoye hacia otro,
es más fácil que le ayude a movilizarse, ¿sí? Sí. Eso es una. Invitarle a movilizarse. Una persona que se encuentra en depresión, y eso es lo que hacemos en el proceso terapéutico, es empezar a poner orden no solamente en su vida, sino en sus ideas. Okay. Eso ya es parte del terapeuta, no se preocupen, eso lo tiene que hacer el terapeuta, pero invitarle a salir, no con frases de ánimo, sino solicitándole que haga algunas cosas, que le pueda acompañar, ¿no? Uh-huh. El ejercicio, por ejemplo, ayuda. Sin embargo, hay que recordar que una de las características de la depresión es que hay una falta de voluntad. No existe esa energía interna que me impulse a hacerlo. Sobre todo cuando hablamos de una depresión ya muy complicada. El trastorno depresivo mayor se observa como una anulación completa de la voluntad. ¿Hay edades? Sí, hay estadísticas muy graves. Ajá. Principalmente en México, este es un estudio que realiza el INEGI, en el 2016 lo da a conocer. Entre los 14 y los 35 años es la población en la que se presenta con mayor frecuencia y con mayor gravedad la depresión. Estamos hablando de un gran sector de la población, no es un sector reducido, va desde los 14 hasta los 35 años, es un sector muy amplio. Por ejemplo, ese estudio revisa que alrededor del 30% de las personas en México, ya es un estudio específicamente de México, el 30% de la población en algún momento de su vida, principalmente en este segmento de 14 a 35, en algún momento de su vida ha vivido un proceso, por lo menos un cuadro depresivo. Y de ese, el 15% es constante o permanente. Así es que se puede considerar como una epidemia, no solamente nacional, sino a nivel mundial. Wow. Es algo complicado. ¿Es contagioso? Es contagioso, desafortunadamente sí. Mucho tiene que ver las personas de quienes nos rodeamos, ¿no? Yo les invito a que, por ejemplo, vean con quiénes están relacionándose. Y no es porque, digamos, si hay alguien con depresión vamos a hacerlo a un lado, no. Vamos a invitarle a salir de la situación, porque es mucho más fácil que nosotros nos enganchemos en esa situación y vayamos a estar constantemente generando cuadros o grupos depresivos. Uh-huh. ¿Sí? En esos términos podría decir que sí es contagioso. Pues okay. La depresión no se respira, no se bebe, no se impregna por la piel, pero se va viviendo y se va generando en una cuestión, ya hablando de energía, claro. Visto desde la perspectiva que quieran, desde una cuestión mística, de una cuestión incluso de chamanes. Ajá. Y también desde una cuestión científica, netamente hablando de cuestiones físicas. Por ejemplo, la energía se transmite y la energía también se regula, llega a vibrar, se llega a sintonizar con algunas otras energías, ¿no? Claro. Entonces, si hay una disminución en el estado de ánimo y constantemente se está hablando de ello, el resto de las personas pueden también. Así es que a la inversa, no haciendo invitaciones desde un lugar común de échale ganas, sino llevando a la persona a realizar actividades distintas, a poner un poco de orden en su vida, disciplina, aseo, horarios, en fin, todo eso nos ayuda, pero sobre todo invitar a esta persona, llevarla a un proceso terapéutico, porque, reitero, no es una condición transitoria, es una enfermedad mental que necesita atención profesional, muchas de las ocasiones incluso una atención combinada entre psiquiatría y psicología. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Freddy Damián. ¿Dónde te leen? ¿Dónde te localizan? ¿Pueden tomar terapia contigo? Claro que sí. Bueno, yo estoy actualmente dando consulta muy cerca de aquí. Estoy en la colonia Álamos, a una cuadra del metro y Metrobús Xola. Perfecto. Y también estoy en la zona de Villa de las Flores, en Coacalco. Acabo de abrir, de hecho, un consultorio junto con un grupo de colegas con quienes nos hemos unido para ofrecer alternativas, ¿no? Y bueno, se llama Formación y Desarrollo en Psicología Integral porque vemos una perspectiva mucho más amplia. Entonces, en cualquiera de los dos lugares podemos atenderles. ¿Puedo dejar mi teléfono? Sí, por favor. Sí, un mensaje de texto, un WhatsApp o una llamada telefónica al 55 32 45 0609. O en el Facebook nos encuentran como FD, Psicología Integral.
Acabamos de abrir una página también, todavía no está terminada, así es que yo preferiría mejor invitarles la próxima semana, pero la próxima ocasión. Perfecto. Pues mira, aquí están saludando Edna López, Laura Martínez de Gutiérrez, Sarkt, están hablando ya de casos, pero ya nos tenemos que ir. Claro. Se nos acabó el tiempo. Y bueno, yo los invito a que también pues contacten a Freddy Damián para una consulta y para que le expongan igual sus casos específicos. Claro que sí. Y te esperamos dentro de 15 días. Así es, aquí nos vemos. Aquí todos los martes vamos a tener aquí a Freddy Damián en esto que es FD Psicología en Breve. Así es. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido al equipo. Claro que sí. Y ahora sí, vamos a una cita contigo mismo con nuestra queridísima Elizabeth Ojeda.